Saludos alumnos de electrónica de potencia, aquí con el cuarto video de la convertidores de corriente alterna a corriente directa. Esta vez con la técnica que conocemos como fuente conmutada. La fuente conmutada tiene un aspecto similar a este, así a grosso modo. Es la mayoría de las fuentes que utilizan los aparatos electrónicos. Son los cargadores de teléfono celular, los cargadores de computadoras portátiles. Es la fuente que utiliza una computadora de escritorio, la fuente de las televisores. Prácticamente ya está en todos los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Pues porque son muy ligeras, no ocupan, a diferencia de la fuente lineal tiene aquí un transformador. Un transformador que entre más corriente queremos en la carga, de más calibre debe ser el cable. Entonces, entre más capacidad o más potencia puede entregar la fuente lineal, pues más pesado es el transformador. Tiene muchas ventajas, como lo que usan en laboratorio, pueden ajustar el voltaje fácilmente. Las fuentes conmutadas no es tan simple, pero es una fuente pesada y costosa. En cambio, una fuente conmutada, pues es un aparato muy ligero, ya lo conocemos. Si tuvieron un teléfono celular relativamente antiguo, posiblemente se dieron cuenta de eso. El cargador, el que va conectado al tomacorriente, era un aparato grande y pesado. Y en cambio los aparatos actualmente son muy ligeros. Bueno, ¿cómo funciona una fuente conmutada a grosso modo? Pues primero de la corriente alterna, que en el caso mexicano pues son 127 volts efectivos, 60 Hz. Eso significa una señal sinusoidal de 179.6 volts pico. Se, se rectifica tal cual viene. Entonces pasa un puente de Dios casi siempre. Se convierte en una onda rectificada. Recuerdan que el medio ciclo pasa por dos diodos, por ejemplo por este y luego por este, y el otro medio ciclo pasa por los otros dos diodos. Entonces, en cada medio ciclo hay una caída de potencial de dos diodos. Si fueran diodos de silicio, pues estaríamos hablando de 1.4 volts. Entonces, la salida sería de 178.2 volts pico. Y eso carga un capacitor. ¿El capacitor qué haría? Pues se cargaría simplemente. Si nunca lo descargamos, o sea, si no va conectado a nada, pues quedaría cargado a 179.2 volts, 168.2 volts. Si le conectamos una carga, que esa es la idea de una fuente, pues entonces ese capacitor va a descargarse y veríamos un rizo. Sería algo así. Okay. Bueno, nada más aprovechar para indicar que en esas fuentes la primera parte de la fuente maneja un voltaje elevado, la segunda parte de la fuente pues un voltaje bajo. Este capacitor generalmente pues debe soportar un voltaje alto. Si algún día tienen que abrir alguna fuente de voltaje, pues nada más tengan cuidado con este capacitor, que no esté cargado porque puede tener un voltaje elevado. Entonces nada más descargarlo antes de hacer algo, meter la mano en ella propiamente. Bueno, ya tenemos una corriente continua. Ahora, la fuente conmutada está basada en un interruptor electrónico. Este interruptor regularmente no se utiliza un tiristor como la fuente del video pasado. La fuente del video pasado es una fuente muy simple, extremadamente sencilla, pero hay que disparar el tiristor en el momento adecuado. Lo que se hizo es tener una corriente continua de un valor elevado y abrir y cerrar el conmutador. Entonces, este conmutador casi siempre se trata de un transistor. Puede ser un transistor bipolar, un transistor de efecto de campo o un transistor bipolar de puerta aislada. Casi siempre se opta por transistores de puerta aislada, que serían en el caso de los IGBTs, los bipolares de puerta aislada, o los transistores de efecto de campo, los IGFET.
o antiguamente conocidos como MOSFET, porque son bastante más eficientes que los IGBT. Las frecuencias a las que conmutan pues pueden ser altas, los tres pueden conmutar a frecuencias altas. Pero bueno, la compuerta aislada tiene una gran ventaja, no consume casi energía. Entonces por eso se utiliza mucho un transistor de puerta aislada. Y luego, bueno, viene un filtro pasabajas. O sea, igual que aquí se convirtió en una señal de corriente directa y luego se convirtió en corriente continua o aproximadamente continua con un filtro pasabajas. Bueno, aquí viene un filtro pasabajas. No solamente hecho con un capacitor, sino también con una bobina. Ese es el típico filtro. Es un filtro de segundo orden. Muy simple, muy sencillo. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, entonces es un bloque de control PWM, da una modulación de ancho de pulso. Recuerden que la modulación de ancho de pulso es el tipo de control que se utiliza en casi ya todos los aparatos, porque precisamente es una manera muy eficiente de controlar algo. ¿Qué hace la modulación de ancho de pulso? Bueno, si la corriente que exige la carga, o sea, si ponemos una resistencia pequeña, o sea, una gran carga, algo que exige mucha corriente, está demandando mucha corriente, es necesario que el interruptor esté la mayor parte del tiempo cerrado. Si exige muy poquita corriente, pues la mayor parte del tiempo el interruptor debe estar abierto. Aquí lo representé con estos ejemplos. Puse una modulación de 50%, una que es aproximadamente del 90% y una que es aproximadamente del 10%. Si exige mucha corriente esta carga, pues la mayor parte del tiempo va a estar cerrado el interruptor. Si exige muy poquita corriente, pues seguramente ocupamos que esté muy poquito tiempo cerrado el interruptor, la mayor parte del tiempo abierto. ¿Qué va a implicar? Vamos a verlo en términos de la corriente. Bueno, aquí en el caso del 50%, ¿qué va a pasar? Pues que el voltaje va a aparecer acá, va a ir subiendo de voltaje, pero antes de que llegue a su máximo, lo abrimos. Entonces va bajándose el voltaje, pero antes de que llegue a su mínimo, lo volvemos a cerrar. Entonces, ¿qué vamos a observar? Pues un voltaje y una corriente promedio. Si la mayor parte del tiempo la tenemos cerrada, pues ¿qué vamos a ver? Pues vamos a pensar que está así. Casi llega a su máximo, pero lo abrimos, entonces viene cayendo. Se vuelve a conectar y entonces veríamos esto. Una señal con un voltaje promedio más alto. En este caso, partimos de cero, se conecta, viene subiendo, pero se desconecta. Se vuelve a conectar, se desconecta. Mucho tiempo, se conecta poco tiempo, se desconecta poco tiempo. Un voltaje promedio mucho más bajo. Un voltaje promedio de la mitad, uno más alto, uno más bajo. Ok. ¿Qué vemos? Pues que en la carga pues va a aparecer un rizo. Aparecería un rizo, obviamente. Por eso, este control de la conmutación se realiza a frecuencias muy elevadas. Frecuencias tan grandes que acabamos viendo esto. Es un rizo de muy alta frecuencia. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo pues es una señal constante. Ok. Ahora, aquí puse un ejemplo. O sea, dije que son 127 volts, el pico son 179, se cae un poco de voltaje en los diodos y queda 168.2.
Vamos a pensar que la señal llega a ese pico, a ese punto más alto, 178.2 volts. ¿Qué pasa entonces si yo pongo un PWM con el 50%, con un ciclo de trabajo de 50%? Pues entonces el promedio de voltaje en este punto, o sea, si aquí hay 178.2 y tengo un PWM de 50% de ciclo de trabajo, entonces aquí tendría un voltaje promedio de la mitad de eso, que sería el voltaje promedio, entonces sería 1, 4, 9. Bueno, serían 178.2 entre 2 por 8, 16 para 17, 1, 2 por 9, 18. 89, que ya regué mucho. 89.1. 89.1 volts promedio. Es lo que saldría en este punto. Pero la forma de onda que tendría este sería, pues esto, una señal cuadrada, cuyo promedio es 89.1 volts promedio. No es una señal como la que queremos realmente, o sea, no queremos que suba y baje, queremos que sea una señal constante. Por eso la necesidad del filtro. El filtro pasabajos. Ahora, recordaremos que en el caso de una señal cuadrada, el, la serie de Fourier nos dice que una señal cuadrada se conforma de una señal constante, un nivel de CD, le llamamos en electrónica nivel de CD, más componentes. La más grande de ellas, que se llama fundamental, y que tiene la misma frecuencia de la señal original. Luego más el primer armónico. El primer armónico, que es la frecuencia 1, más el segundo armónico, una frecuencia más alta, una señal más pequeña, y así, etc. Tiene una infinita cantidad de armónicos. Voy a quitar este. Ok. Tenemos una señal cuadrada que es la suma de este tipo de señales. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues yo quisiera solamente este, porque es un convertidor de corriente alterna a corriente continua. No quiero estos. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Bueno, pues si lo vemos en el espectro de las frecuencias, si lo viéramos esta señal aquí en un analizador de espectros, pues veríamos esto, el eje de las frecuencias y acá las magnitudes. Pues veríamos esto. Veríamos que la corriente continua tiene una amplitud en particular, en la frecuencia 0 estaría, que el primer armónico pues aparecería en alguna amplitud, digo, no es el primer armónico, es la fundamental, que el primer armónico sería más chica, el segundo armónico, y así, tercer armónico, etc. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero yo? Pues nada más el nivel de CD. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues utilizar un filtro pasa bajos. Quitar todo lo demás y solamente dejar esta componente. Y esa es la razón de este filtro. Necesito hacer un filtro pasabajos que quede así.
que me quite las componentes de altas frecuencias. Ahora, ¿cómo hago ese filtro de una manera más simple? Bueno, pues yo podría usar un filtro de primer orden o de segundo, tercero, el orden que yo quiera, pero si el orden es más grande, pues es ventajoso, ¿va? Porque recordarán que si es de un orden muy bajo, pues ese filtro va haciendo esto. Entonces me deja pasar casi todas. Si es un orden muy alto, imaginen que fuera infinito, pues yo podría hacer un filtro así. Entre más alto el orden, pues corta mejor. Pero eso implica muchas etapas y un diseño complicado. Pero puedo hacer algo mejor o algo diferente. ¿Qué tal que hago un filtro de un orden bajo? Pensemos uno así. ¿Qué va a pasar? Pues que muchas de las componentes o todas las componentes pues las estoy viendo a final de cuentas. Bueno, pero entonces hago otra cosa. ¿Qué tal que utilizo una frecuencia muy elevada? O sea, esta modulación de ancho de pulso, esta conmutación la hago de una frecuencia extremadamente elevada. Entonces esta frecuencia va a ser muy alta. Entonces, ¿qué va a pasar con la fundamental? Si la frecuencia es muy alta, la voy a mover hasta acá. Y de hecho todas. Los siguientes armónicos, pues también los voy a mover para acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas no se van a ver aquí. Van a estar acá lejos. La fundamental, el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico. Entonces, aún usando un filtro de un orden bajo, yo podría tener una buena señal de corriente continua. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que se utilizan frecuencias elevadas en el circuito de modulación de ancho de pulso. Y casi siempre se utilizan frecuencias que están por arriba del rango audible de 20 kHz. Tienen varias razones. Una, pues esto estamos hablando de 60 Hz. 20 kHz es enorme, ¿no? Comparado con ello. Es una frecuencia muy alta, me va a dar valores de inductancias y capacitancias pequeñas. Entonces puedo hacer un corte bastante alejado de una manera sencilla de esa frecuencia. Pero tiene otra razón. Resulta que las inductancias, ya saben, generan un campo magnético. Si yo tengo aquí una inductancia, puede que tenga en la construcción de esta inductancia, puede que tenga un juego mecánico. O sea, el núcleo no estar fijo, perfectamente fijo por el tiempo, por la fabricación, no estar completamente fijo al aparato, o sea, mecánicamente sujeto completamente. Puede que tenga un pequeño juego. Cuando está oscilando a esa frecuencia, imaginen el núcleo moviéndose, que, que está así el embobinado, y el núcleo pues se puede que se esté moviendo, o la bobina misma moviéndose al ritmo de esa frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si yo uso una frecuencia más baja a los 20 kHz? Pues yo escucharía la vibración. Todavía recuerdo cuando, pues hace muchos años, las muchas de las fuentes que estaban en el mercado, en alguna computadora o en algún aparato, vibraban, se escuchaban vibrar. ¿Por qué? Pues porque estaban utilizando frecuencias por debajo del audible, de la zona audible. Entonces actualmente se considera usar frecuencias pues arriba de la zona audible, inclusive pues se llegan a tener hasta los 200 kHz. ¿Por qué tan alto? Bueno, pues porque mi filtro tiene que ser de menos orden o más simple, o valores mucho más pequeñitos todavía, y van a estar bien alejados esta parte. Y voy a sacar la corriente continua, sin ningún problema. Entonces, el diseño de una fuente así
va a implicar que ocupen un componente que pueda conmutar adecuadamente a la frecuencia que quieran, preferentemente arriba de los 20 kHz. Diseñar en base a la frecuencia que seleccionaron el filtro, que el corte del filtro, el corte, quede lejos de esa, bueno, esa fundamental quede bastante alejada para que quede una buena corriente directa, una señal donde estas componentes que sí se van a meter, pues sean muy pequeñitas. Y además, este convertidor pues debe de ser capaz de controlar al dispositivo. ¿Cómo? Pues este circuito pues puede ser digital. Imaginen un microcontrolador. Yo lea el voltaje que está aquí. Si está por debajo del que yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Subir el ancho del pulso. O sea, dejar más tiempo cerrado. ¿Para qué? Pues para que el voltaje promedio suba. O si el voltaje se está subiendo porque no está exigiendo mucha corriente, si el voltaje está subiendo, dejar más tiempo abierto para que el voltaje promedio baje. Es un sistema realimentado, este circuito. Este puede ser un microcontrolador, o sea, un sistema digital, o puede ser analógico. Recuerdan, en diseño analógico había un circuito que era un control PWM, era controlado por voltaje. O sea, el voltaje que estaba acá se encarga de ajustar la modulación de ancho de pulso. Entonces puede ser analógico o puede ser digital. O no fabricarlo propiamente uno. Ya se venden circuitos integrados que son para este tipo de aplicaciones. Ahora, esta es una manera de hacer una fuente conmutada. Tiene algunos líos, inconvenientes. No es típicamente la fuente conmutada que aparece en los aparatos. Una fuente conmutada típica comercial viene un filtro, pero no viene directamente así. Casi siempre las fuentes conmutadas así comerciales hacen uso de un transformador. Tenemos acá un alto voltaje, entonces vean que lo que estamos haciendo es del alto voltaje, el conmutador, el promedio pues se volvía más bajo. Bueno, sigue siendo un voltaje muy grande, entonces es un promedio muy bajo el que queremos. Si queremos una fuente de 5, a partir de 178 sacar 5. Entonces lo que se hace es usar pues una transformación, o sea, decir, bueno, pues lo voy a bajar. Voy a bajar el voltaje para que no esté tan grande. Pero uno pensaría, bueno, y pues entonces, ¿cuál es el chiste? Pues si acá estaba el transformador y ya lo quité, ahora resulta que sí voy a usar un transformador. Bueno, sí, pero este transformador de acá es enorme. Aquí, como la frecuencia es tan grande, ese transformador es un transformador chiquitito, muy pequeñito, o puede ser muy pequeñito. Es un transformador para frecuencias elevadas. Baja el voltaje. La señal que sale ya no es una señal propiamente cuadrada, entonces ocupa un filtrado similar al de aquí de entrada, porque ya sale con ciertos componentes sinusoidales. Y luego ahora sí el filtro, la inductancia y el capacitor. Y esto es lo típico que veríamos en una fuente conmutada. También las fuentes conmutadas tienen un gran problema, que es precisamente provienen de esta conmutación. Recordarán, ¿no? ¿Qué pasa cuando abrimos y cerramos un interruptor? Y donde hay inductancias y capacitancias.
pues aparecen señales así, unos picos de voltaje y de corriente en las conmutaciones. Esos grandes picos pues van hacia atrás y hacia adelante, o sea, se mueven en el punto del conmutador, se originan y se esparcen hacia los dos lados. Pueden tener grandes problemas, puede causar grandes problemas, sobre todo cuando se van para acá, porque se inducen a la línea de alimentación. Entonces el equipo se meten a la línea en la que está conectada y el equipo eléctrico, electrónico que esté conectada allí, pues puede sufrir problemas. Imaginen que se va y ustedes tienen conectada su computadora. De repente, en vez de tener esta señal en su computadora, tienen una señal así, donde se ven esas señales. Y tal vez esos picos la reinicien. Entonces ustedes están usando su computadora y de repente se reinicia sin que ustedes le hubieran hecho algo en particular. O es la televisión y de repente esos picos cambian de canal, su aparato. O lo dañan, podrían dañarlo, hacer que el módem con el que están conectados se dañe o simplemente le cueste más trabajo al módem mantener la conexión y se vuelve más lenta, baja la velocidad pues para mantener a cambio de menos velocidad la conexión. Entonces causa líos, causa muchos líos las fuentes conmutadas hacia el interior de la línea de alimentación. Entonces, para que eso no ocurra, prácticamente todas las fuentes conmutadas o las buenas fuentes conmutadas incluyen aquí un filtro. Un filtro de inductancias y capacitancias que no es propiamente para el sistema, sino para que la señal de la conmutación no salga y cause problemas de manera externa a ella. Inclusive esta conmutación a veces puede radiar y entonces puede que se encuentren que esta zona en una fuente conmutada puede que esté blindada, que esté dentro de una caja metálica para que no escapen las radiaciones e interfieran con otros aparatos eléctricos. Entonces, aunque el concepto de la fuente conmutada son relativamente sencillo, en teoría, ya de manera práctica, pues puede ser un circuito mucho más complejo de lo que aparentemente debería de ser. Y es para resolver ese tipo de problemas. Bueno, en otro video, que ya no sería parte de la serie propiamente, veríamos algunos cálculos para la fuente, pero lo voy a considerar para el caso básico, para el caso más sencillo, cuando no necesitamos este transformador o no queremos usar este transformador. Que por cierto se me pasa, vean, este transformador, de este lado hay un voltaje elevado y de este lado hay un voltaje bajo. Entonces casi siempre en una placa lo vemos de manera clara porque en un lado pues, se nota una tierra y de repente desaparece y luego en el otro lado pues hay otra tierra. Inclusive este circuito a veces está acoplado ópticamente con un fototransistor, por ejemplo, un optoacoplador, un sistema optoacoplador para aislar una cosa de la otra. Eso también es muy común. Yo creo que les voy a poner a lo mejor alguna liga, algún video de videos donde alguien identifica componentes de fuentes conmutadas diferentes para que lo tengan en cuenta. Y bueno, como les comento, en un próximo video haremos algunos cálculos, no en el caso de tener que usar este tipo de transformadores porque son muy especiales. Deben estar diseñados para la frecuencia que se desee emplear. Están en las placas, pero si quisiéramos utilizar uno de esos transformadores, tendría que ser bajo las condiciones para el que fueron diseñados. Entonces, yo creo que veremos algunos cálculos para el caso más sencillo.
pasar de aquí a esto y pasar una conmutación directamente al filtro. ¿Ok? Bueno, hasta aquí este video entonces.